Bueno, antes de continuar, les tenía esto, solamente para recordarles que el lunes de la semana que viene es la segunda entrega del trabajo, antes de que vayamos a Semana Santa. Y el 5 de mayo, o sea, les queda aproximadamente un mes para hacer el trabajo entero. Entonces espero que ya hayan estado trabajando bien. Yo en función de lo que me entreguen en ese trabajo, yo después les voy a hacer preguntas el 19 y el 21. Entonces espero que los estén haciendo los trabajos a conciencia, hayan avanzado bastante, porque un mes para hacer un trabajo no es tanto tiempo. Pero bueno, yo les dije desde enero les toca ponerse a trabajar. Hay que entregar digitalmente por Dropbox el trabajo, más o menos bajo la misma estructura, con la única diferencia es que ahora sí me tienen que entregar muchas más cosas. Me tienen que entregar la introducción, la revisión de literatura, datos, si es que usaron datos, que es la mayoría de la gente, y hasta estadísticas descriptivas. Obviamente, no estoy esperando a que entreguen unas cosas todavía completas, pero sí yo ya quiero ver avances importantes del trabajo y darles feedback de acá a la entrega en mayo. Entonces, y obviamente lo que yo les diga en esta entrega lo tienen que atender en la tercera entrega. Entonces, espero que estén trabajando. No tanta gente me ha estado buscando para su trabajo. Entonces, espero que estén trabajando. Yo estoy suponiendo que están trabajando. Entonces, tienen una semana y lo tienen que entregar el lunes a las 7 de la mañana. Tienen un poco más de tiempo, sí, para presentar esta vez. Creo que tienen acá 20 minutos. 20 minutos. Entonces va a ser más largo. Asignado 2 días, vamos a ver si justo algún grupo o alguien queda como por fuera de ese tiempo. Pues 20 minutos, mi matemática no da exacto para que sean 20 minutos, porque yo quiero unos 5 minutos, 10 máximo, digamos. Entonces eso significa que máximo por clase pueden estar presentando como 7 grupos. Bueno, vamos a ver. Avisen, digamos, obviamente si quieren presentar primero, quieren presentar segundo, me avisan con tiempo y lo vemos. Pero como yo ya estaba en el programa, les toca hasta esos días. ¿Okay? Si yo los llamo y no están, obviamente les toca ir a supletorio. Y obviamente la fecha está fijada. Si no me entregan nada ese día, también se les va a supletorio. ¿Okay? Tienen que entregar ese día la presentación que van a usar, no la pueden entregar después. Entonces, más vale que estén atentos en una semanita de acá al lunes de la semana que viene para entregarme las cosas. Y ese día, obviamente, vamos a buscar empezar temprano, porque tenemos un límite de tiempo importante. Entonces, los espero temprano, bien temprano, el lunes de la semana que viene, a que lleguen bien tempranito para que el tiempo nos dé, porque si no el tiempo no nos da. Si justo ocurre que nos extendemos demasiado y alguien queda por fuera, bueno, tendremos que ver que ese grupo o persona quede para después de Semana Santa. Ojalá no pase, pero bueno, veremos qué pasa, cómo evoluciona esto. Listo. Entonces, espero que estén trabajando y trabajando bastante. Listo. Dicho eso, avisos parroquiales. Entonces, vamos ahora al tema este de esquemas de pago. Entonces, ya hemos visto, digamos, y vamos a estudiar en esta sección esta parte de remuneraciones que son no económicas, no monetarias. No monetarias. Además de esquemas de pago, que ese es otro tema. Entonces hay beneficios adicionales, digamos, que son como salud, pensiones, cesantías, vacaciones, un montón de otras cosas que se les puede ofrecer a un trabajador. Y hay muchos casos, que eso es el tema de los esquemas de pago, hay muchas formas alternativas de pago que se establecen. Entonces la idea es estudiarlas un poco, a ver por qué se eligen esquemas de pago un poco diferentes en muchos escenarios. Lo que habíamos cerrado la clase pasada era con esto, digamos, le he pedido también a Mauricio que me pase algo más como lo que está detrás de esto. Me ha dicho que es un código de Stata, bueno, yo lo quiero meter, me quiero ensuciar las manos con eso, pero todavía no me lo ha pasado, lo tengo que seguir molestando.
Porque me gustaría hacerlo diferente este gráfico. Este gráfico no me termina de convencer. Parece que está medio enredado. Yo entiendo los propósitos de qué lo está haciendo, pero me parece que hay que hacerle el zoom en esta parte. Bueno, para eso hay que tener el código que él armó. Todavía no me lo pasó. Entonces, a lo que hemos dicho que esto es lo que paga básicamente sobre el salario mínimo un empleador en Colombia, por ley al menos, y eso por gente que está dependiente y por gente que está independiente, o sea, básicamente gente que está trabajando por contrato. Y eso explica, al menos en parte, una de las razones por la cual muchas empresas buscan contratar a gente por contrato y no tener gente dependiente. Es básicamente esa la razón. Y obviamente, si uno ya se quiere evadir todos estos costos, ya está la informalidad, obviamente. Ya tener gente que directamente uno negocia con el empleador, negocia con el empleado, y dice, bueno, no paguemos nada y nos mantengamos en la informalidad. También pasa mucho, mucho, mucho. Entonces, hablemos un poquito de los beneficios no salariales. Lo que se llama beneficio no salarial es que no es dinero, ¿okay? No es dinero contante y sonante en ese instante, esa es la idea. La idea es que eso le vamos a llamar en esta clase, en otra clase le podrán llamar diferente, y además uno tiene que estar prestando atención si está en inglés también la clase. Son lo que le vamos a llamar beneficios no salariales. En inglés se llama fringe benefits, como para que lo ubiquen al término, es que fringe es una palabra que uno no usa mucho en inglés, pero así se llama en inglés, fringe benefits. Todos esos beneficios que son no monetarios. Se usa mucho y se estudia mucho en inglés y especialmente en el mercado estadounidense, porque en el mercado estadounidense muchas de estas cosas sí son muy opcionales. En nuestra latitud, en cambio, sí son muy obligatorias, al menos en la ley. En cambio, en Estados Unidos es como que es parte del paquete de beneficios que se le ofrece a un candidato a un puesto de trabajo. Lo vamos a poner acá, a los efectos de la sencillez, todo lo que sea obligatorio por ley, así como lo que también el empleador puede ofrecer voluntariamente. Vamos a poner todo ahí, para que este análisis sea fácil. Entonces vamos a hablar que supone que está entonces salud, pensiones, cesantía y todo eso, así como, por ejemplo, el tema de las primas, alimentación, los beneficios familiares y otras cosas. Eso ya lo puede ofrecer el empleador voluntariamente. Por ejemplo, las primas no es algo obligatorio. ¿Saben las que son las primas? No, me imagino que el 100% sabe que son las primas. Por ejemplo, también está el tema de alimentación. Entonces hay ciertos empleadores que ofrecen, digamos, yo le voy a pagar en cash toda esta plata y le voy a pagar, qué sé yo, eso tiene diferentes nombres, diferentes lugares. Básicamente como unos tiquetes o plata que va a servir solamente para adquirir alimentos. Ese es otro esquema. Y está el tema de beneficios familiares. Beneficios familiares usualmente toma la figura de pagarle a los niños la escuela, la universidad y otras cosas, digamos. Por ejemplo, por darles un ejemplo simple, acá en la universidad los empleados de la Javeriana acceden a ciertos subsidios para que los estudiantes que vienen a la Javeriana, o sea, los hijos de empleados que vienen a la Javeriana. Y eso pasa en muchas universidades. Que se les ofrece que si el hijo viene a la universidad, paga menos de matrícula. Eso pasa en muchos lugares. Es muy sencillo. La teoría de beneficios no salariales no tiene mucha sofisticación, honestamente. Básicamente se ve como una extensión de la elección ocio-consumo que ya hemos visto. Digamos, ahora lo vamos a ver, es muy sencillo. La idea es que básicamente se ve como si ese beneficio no salarial se ve como un beneficio extra y es como un plus que el empleado puede ver. La idea es muy sencilla, es con curvas de diferencia, no tiene ningún misterio. Entonces la idea es que se le puede ofrecer entonces al empleado tanto salarios como beneficios no salariales. Y es lo que hace para el empleado o potencial empleado. Le viene bien cualquiera de las dos cosas, digamos. O sea, no es que... Y si obviamente, y prefiere, como cualquiera que sean dos bienes, prefiere tener más de las dos cosas. Pero dado un nivel de utilidad, entonces hay un intercambio, un trade-off, entre recibir más beneficio
y más salario y menos beneficio, o más beneficio y menos salario. No, es muy difícil. Obviamente, ¿por qué se lo ve así? ¿Por qué se ve que el beneficio no salarial puede ser igual o tan bueno, o mejor incluso en muchos escenarios, que los beneficios monetarios? Porque uno como economista que a veces sobresimplifica el análisis, dice, no, páguele todo en efectivo y listo, digamos. Bueno, y en realidad algo de lógica hay en eso. Esa es la razón de la que hay tanta informalidad. Hay mucha gente que prefiere directamente el efectivo. Bueno, básicamente porque, por ejemplo, hay muchos beneficios. Acá no corre, digamos, tanto eso, pero en otro escenario sí. Hay muchos beneficios no salariales que son deducibles de impuestos. O sea, en Estados Unidos eso es muy, muy común y sí es probablemente binding. Pero, por ejemplo, en el caso colombiano, uno puede deducir impuestos a la prepagada. La prepagada, o sea, después uno entrega la prepagada y eso se deduce de impuestos. Puede haber un incentivo por ese lado. En cambio, pero sí puede ser muy atractivo para algunos trabajadores ciertos beneficios, por ejemplo, el de la educación. Entonces, ciertos trabajadores pueden tener lo pueden ver muy positivo, decir, no, que me van a pagar la educación de mis hijos. Entonces, eso puede ser un enorme gancho para los trabajadores, obviamente, aquellos que piensen tener hijos o los tienen, digamos. O sea, dicen, buenísimo que mi empleador me subsidie la educación de mis hijos. Entonces, depende, digamos. Entonces, para algunos trabajadores sí puede ser un gran gancho y atraer a ese trabajador. O en otros casos, digamos, los trabajadores sí pueden ponderar pensiones o, por ejemplo, salud y cesantías. Entonces, ahí obviamente es el tema de la formalidad. Hay veces, o sea, yo lo veo más por ese lado, del tema de formalidad e informalidad. De decir, bueno, es que a una persona sí le puede atraer decir, no, yo le voy a pagar menos a usted, pero le estoy ofreciendo pensión y salud. Y la persona sí puede ponderar eso. Eso no tiene una ponderación cero. De que están contribuyendo a pensiones. Porque al final del día, pensiones, salud y cesantías, bueno, especialmente pensiones y cesantías, son al final del día un ahorro obligado. Y la gente, la que más o menos tiene algún nivel de racionalidad, sí considera que eso es importante, digamos, tener ese ahorro planeado. Porque al final del día, en algún momento uno envejece y necesita la pensión, o uno se queda cesante. Digamos, si las cesantías ayudan y ayudan bastante en eso. Y ni hablar salud. Salud es probablemente un gran gancho, digamos. O sea, especialmente, por ejemplo, en el caso estadounidense, que la salud sí es una cosa carísima. Enganchar a la gente con algo de salud puede ser un enorme gancho, especialmente en Estados Unidos. Entonces, esas cosas pueden no ser menores a la hora de enganchar a los potenciales empleados. Obviamente, lo que hace cualquier empleador va a buscar minimizar ese costo, obvio, digamos, obviamente. Si es que tiene alguna libertad. Entonces, para dar un mismo nivel de costo, se puede trazar una curva de isocosto, es una curva igualita a la que siempre se han conocido, y la idea es que se está suponiendo que la firma sabe el precio de cada unidad de salario y cada unidad de beneficios no salariales, estamos suponiendo mucha flexibilidad. Entonces, la idea es que lo que va a hacer cualquier empleador, y eso más allá de que uno suponga más o menos rigidece, va a encontrar combinaciones salario y beneficios no salariales óptimos. O sea, básicamente se va a encontrar en el clásico punto de tangencia y le va a ofrecer en el contrato al empleado, le va a decir, yo le voy a pagar tanto de salario y tanto de beneficios no salariales. Probablemente funciona así. Esos son entonces contratos óptimos, digamos, donde el empleado alcanza su máximo nivel de indiferencia y la firma está minimizando costos. Es muy sencillo. O sea, es básicamente una extensión de lo que ya deben haberlo visto hasta el cansancio. La idea, obviamente, es qué pasaría si los beneficios no salariales se vuelven más económicos, como cualquier bien, se ofrecería más en equilibrio. Eso es la intuición. Porque si se vuelven más económicos, probablemente los empleadores ofrecerían más de eso. Ofrecerían más de esos beneficios no salariales. El tema es preguntarse cómo se puede lograr que se ofrezcan más beneficios no salariales. Bueno, hay varios mecanismos que se pueden tratar de incentivar para que se ofrezcan ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las grandes propuestas es permitir que todo eso sea deducible de impuestos.
No, está bien, digamos, porque al final del día mucho de eso es como un costo para el empleador. Una forma de que el empleador pueda no verlo como un costo, o sea, que lo deduzca de los impuestos después. Digamos, es una posibilidad. No estoy seguro de si eso es posible en Colombia. Creo que no. Que es básicamente permite, por ejemplo, que todos los pagos de pensiones, cesantía y demás, después el empleador lo pueda deducir de impuestos. Creo que en Colombia no se puede, creo. Pero no es mala idea. Digamos, sería una forma indirecta de hacer que haya más incentivos. Eso le vuelve más económico al final del día porque pagaría menos impuestos para que haya más formalización. La idea no es mala. La idea no es mala. Después del tema de economías de escala, esto sí es más indirecto, esto no estoy seguro de que corra tanto por acá, pero la idea es simple, digamos, o sea, decir, bueno, si por ejemplo yo voy a ofrecer, supongan, capaz que eso correría más cuando uno tiene libertad, el empleado no tiene tanta libertad. Por ejemplo, eso sí corre más, por ejemplo, si el empleador dice, no, yo a usted le voy a permitir, le voy a dar cobertura en salud, pero le voy a dar cobertura en salud con una, por ejemplo, con un EPS en particular. Entonces, o sea, eso supone que el empleado no puede elegir. En el caso colombiano sí puede. Pero supongamos que sea un empleador que pueda elegir que obligue al empleado a una EPS en particular. Entonces puede ir a la EPS y decirle, no, yo voy a contratar con usted 5.000 coberturas, digamos, entonces hágame un descuento por cantidad. Esa es una posibilidad, pero yo creo que eso es un poco limitado en nuestras latitudes. Esta sí puede ser una gran motivación probablemente global. Reducir la rotación de personal. O sea, básicamente en el momento que uno está ofreciendo beneficios no salariales, uno genera una conexión más fuerte entre el empleador y el empleado. Y entonces una de las razones por las que el empleador puede ofrecer muchos beneficios de este estilo es para que se queden más tiempo, para que no se vayan a otras empresas, para que tengan menos incentivo a buscar nuevos empleos. Que se quede. Entonces, y eso sí le sirve al empleador, sí le sirve que el empleado no se vaya, digamos. Pero bueno, entonces una de las formas de hacerlo es ofrecerle muchos beneficios no salariales. Por ejemplo, en este caso, el que yo les decía, el caso de los empleados de la Javeriana, que digan, no, es que si me voy a la Javeriana, ya pierdo el beneficio que me dan por financiar. Entonces eso significa, y una carrera universitaria, por ejemplo, serían como 4 o 5 años, dependiendo de la carrera, digamos. Entonces son 4 o 5 años de subsidio que uno pierde. Entonces eso sí puede ser un gancho, digamos, un claro gancho. Entonces eso típicamente incrementa la productividad de los empleados y reduce los costos de tener que ofrecer los beneficios. Costo de ofrecer beneficio para la empresa. Obviamente eso, ¿por qué aumenta? Pues se considera que aumenta la productividad porque que el empleado esté buscando otros empleos es costoso para el empleado. O sea, el empleado como que se desenfoca. En cambio, si no está buscando empleo, se enfoca en el empleo donde está. Digamos. Está concentrado ahí, entonces la idea es que aumenta la productividad y obviamente le reduce los costos a la empresa. Entonces, esa es más o menos la idea general de los beneficios no salariales. No es muy complicado, uno más o menos lo entiende. A mí me gustaría engancharme un poco más con la informalidad, que creo que es más relevante. Ahora veamos el tema de los famosos esquemas de pago, que eso sí es bien interesante. Bien, bien interesante. Y eso es lo que no sé por qué, bueno, cómo está hecha la literatura a veces. Eso le llamaron problema de principal agente. Hay que ponerle nombre feo a las cosas, pero bueno, ya está hecho así. Yo no sé por qué le pusieron eso. Bueno. Entonces la idea es que vamos a ver el tema de el pago y el desempeño. O sea, porque acá lo que hemos supuesto hasta hoy, es que el empleador paga y el empleado trabaja lo que el contrato dice que tiene que trabajar. ¿Ok? Punto. Habíamos supuesto siempre eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a relajar un poquito eso. Claro, porque ella es más real, digamos. Por eso este análisis es más interesante. O sea, perfectamente lo que puede hacer un empleado es, sí, usted me paga, pero como usted no hay, o sea, vamos a suponer que no hay supervisión perfecta. Entonces, cuando no hay supervisión perfecta,
O sea, el empleado puede trabajar menos y obtener el mismo salario. Entonces, eso es perfectamente posible. Entonces, hay una distancia, entonces se dice, entre lo que se paga y el desempeño del empleado. Eso se ve como un enfoque principal a gente. Nombre feo, está bien, pero bueno, hay que verlo así. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Hay un principal que es el empleador, o sea, entonces el empleador se ve como un principal, y hay un agente que se ve como el empleado. Por eso se llama problema de principal agente. Entonces, ¿cuál es la idea? Los agentes, se busca gente para obtener los objetivos del principal. Entonces, se modela así. De hecho, no nos vamos a meter en los modelos, ¿no? Porque son pesados. Pero se ve así, digamos. Entonces, ¿cuál es la idea? El objetivo del principal, en este escenario al menos, porque esto se puede plantear para muchos otros escenarios, el objetivo del principal del empleador es maximizar beneficios. O sea, eso sí se sigue manteniendo, eso no lo vamos a relajar. Pero claro, el agente, digamos, la idea es que debería ayudar el agente, en teoría, a buscar ese objetivo por medio del pago de su salario. Entonces, si todo funciona perfecto, el empleado debería trabajar lo que dice el contrato y punto. Y no hay más problema, no hay problema de principal agente. Lo que vamos a hacer, el problema de principal agente es cuando hay una distancia entre esas dos cosas. Cuando los objetivos básicamente del agente no están perfectamente alineados con los objetivos del principal. Esa es más o menos la idea. Entonces, cuando los intereses de empleados y empleadores no están alineados, se dice que hay un problema de principal agente. Cuando están alineados, entonces el problema se resuelve. La idea del problema de principal agente es, bueno, ¿cuáles soluciones hay a ese problema? Al problema de que quizás el empleado no trabaje lo que el contrato dice. Y hay muchos escenarios, uno puede pensar que puede pasar. Lo que acabamos de decir, los trabajadores típicamente lo que pueden hacer es ofrecer menos esfuerzo que el acordado con el empleador. Entonces, típicamente eso aumenta la utilidad del trabajador y reduce los beneficios del empleador. Entonces ahí están desalineados, porque lo que está haciendo el empleado es maximizar sus propios beneficios, que es su utilidad, y no está maximizando los beneficios del empleador. Esto es básicamente la esencia de todo conflicto empleado-empleador. O sea, eso no es tan complicado. Para que en economía le llamaron problema del principal agente. Pero bueno, o sea, ganas de elegir nombres complicados. Entonces la idea es que los empleadores, si esto está pasando, van a buscar estrategias para tratar de hacer que la gente trabaje. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces la idea es cuáles son las diferentes estrategias para hacer que la gente trabaje. Vamos a ver algunas, porque hay muchas, digamos, posibles estrategias. Y de hecho el otro día estaba leyendo de cuáles son las estrategias más modernas. La próxima vez lo voy a tratar de agregar acá, porque hay muchas. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, pagar por desempeño. Pagar por desempeño. O sea, básicamente atar el pago a producción en vez de trabajo. Eso pasa más seguido de lo que ustedes creen. Para muchas cosas, a uno lo contratan, por ejemplo, para un producto. Y el empleador le da igual si uno se demoró 1 hora o 30 horas en hacerlo al producto. La idea es que ustedes van a entregar el producto y le van a pagar por producto. O sea, entonces, eso pasa en muchos escenarios. Tiene muchas variantes, por ejemplo, el pago por pieza. Esa es una posibilidad un poco vieja, digamos, que no es un producto, sino que yo le voy a pagar, si usted me entrega 1 unidad de producto, yo le voy a pagar tanto. Si usted me entrega 20 unidades de producto, yo le voy a pagar tanto, y así sucesivamente. O sea, eso es pago por pieza. Entonces, unidades de producción. Eso, por ejemplo, se usa mucho en el campo. Digamos, que dice, si usted me recolecta tantos kilos, tantas cosas, tantas canastas, normalmente son canastas, se le paga tanto. Entonces, pago por pieza. Y obviamente, dependiendo del empleador, el empleador podrá pagar lo mismo por cada unidad o podrá pagar más por cada unidad, depende. También están las famosas comisiones. Entonces, eso se usa, por ejemplo, mucho. Alguien que haya trabajado en ventas, en algún comercio, se trabaja así. Si usted vende tanto, se paga de lo que se vendió
se le paga un porcentaje a usted. Entonces eso es un pago por desempeño. Entonces, obviamente, por eso están en los locales de venta, están, por favor, le vendo, porque seguramente lo que hacen ellos es pagar un salario bajito, pero el resto es comisión. No. Entonces, si el vendedor no vende, no recibe comisión. Entonces, la idea es alinear los incentivos por ese lado. Si se queda mirando el techo, en una de esas sí le van a pagar el salario, pero no hay comisión. Entonces, esa es más o menos, son formas de alinear los incentivos. Después está el tema de los ascensos. Eso también es bien interesante, digamos, pensar un ascenso como un mecanismo de alineamiento de incentivos. Típicamente toda organización tiene una pirámide jerárquica, toda, digamos. Entonces, lo que se hace es decirle no. Es que estos puestos, digamos, semi-senior, senior, o sea, en cualquier estructura existe eso, gerente, el manager, CEO, bla, bla, bla. Entonces, se reservan los ascensos únicamente para gente que tiene muy buen desempeño. Entonces, esa es otra forma de alinear incentivos. Otra forma de alinear incentivos. Por darle un ejemplo, acá en la universidad, bueno, casi todas las universidades, uno solamente puede pedir el ascenso si uno, por ejemplo, da buenas clases. Por ejemplo, si los estudiantes les dan palo, demasiado palo, uno no asciende porque dice, no, usted da muy malas clases. Y también investigación. Usted tiene que publicar. En muchos lugares, en el 100% de las universidades, usted tiene que publicar. Si no, no se asciende. O sea, uno puede quedarse en donde uno está, pero no ascender no va a ascender. Entonces, también son formas de lograr hacer de que la gente se esfuerce. Son esquemas de incentivos. También está el tema de las bonificaciones, digamos, entonces también está el tema de si le fue muy bien a la empresa, también existe el sistema de bonificaciones, de pagarle a la gente una bonificación porque todo salió muy bien. También está participación en ganancias, lo vamos a ver más adelante, ese es otro esquema de alineamiento de incentivos. Está el pago de torneos, también lo vamos a ver y demás. Entonces, el pago por pieza es pagar en proporción al número de unidades que se ha producido. Entonces, eso normalmente ocurre cuando el trabajador se dice tiene mucho control sobre el proceso de producción y el empleador le resulta muy costoso el monitoreo. Entonces, por eso les digo que esto se estila mucho a veces en el campo, porque el empleador no puede estar detrás de cada cosechador viendo que cosecha o no. Entonces, lo que hace es decirle, no, mire, vaya y coseche y yo le voy a pagar por lo que usted me traiga. Entonces, más o menos tiene sentido. Entonces, el trabajador tiene mucho control sobre el proceso de producción, que es básicamente recolectar. Pero lo pasa en muchos escenarios. En muchos otros escenarios. Las cosechas, las prendas también pasa mucho. Digamos, las prendas es básicamente una prenda de ropa. Entonces, lo que hace el empleador es pagarle a la persona que está armando la prenda, le prenda por cantidad de prendas armadas. También en la edición de documentos se paga por palabra. Por palabra. Entonces, cuanto más palabras, más se paga. También pasa en las cirugías, en la unidad médica. Yo no sabía, eso me enteré del librito. Mira, puede ser, digamos, que se paga por cantidad de cirugías que se llevan a cabo. Pero cuanto más cirugías se hacen, más se les paga a los doctores. Interesante. También está la declaración de impuestos, digamos, eso lo sabe mucha gente que es contador. Hace la declaración de impuestos de los clientes. Entonces, obviamente, cuanto más declaraciones de impuestos haga, más cobran. O sea, no es muy complicada la ecuación. Y después están las notarías. Ustedes van a las notarías y se van a dar cuenta que en las notarías hay tarifa por cada una de las cosas que uno va a hacer los trámites. Pero también es otro esquema de pies por una unidad. Entonces tienen el costo de cada una de las cosas que le están ofreciendo a uno. Entonces, típicamente es la evidencia, o sea, porque todo eso se estudia, todo lo que le estoy diciendo hay paper y paper y paper y paper. Es qué tan buenos son esos esquemas. Típicamente la gente gana más, ¿ok? La gente gana más que los que ganan exclusivamente por hora. Entonces, normalmente, eso es evidencia, básicamente, de que en general estos esquemas de incentivo funcionan bastante bien. Funcionan bastante bien. Para tratar de que la gente trabaje más que pagándole solamente por hora. Tiene sus contras, de todas formas. Ningún esquema, ninguna de estas cosas es perfecto. Cada uno de ellos tiene sus contras. A veces no es fácil cuál va a ser el pago por pieza.
A veces eso no, bueno, por ejemplo, en el campo es la típica pelea, digamos, de, bueno, ¿de usted cuánto me está pagando? Digamos, si la libre de café allá en el mercado está a tantos millones, ¿por qué usted me está pagando tan poco acá? Entonces puede ser perfectamente un origen de un conflicto. O parte de la negociación. Entiendan que las negociaciones a veces pueden ser complicadas, a veces pueden no ser claro cuál es un pago de la pieza justo, digamos. Y puede haber mucha diferencia entre lo que el empleado quiera y lo que el empleador está dispuesto a pagar. También puede llevar mucha fluctuación en el ingreso de los trabajadores, porque, bueno, el trabajador en una se le pagan por, bueno, en el caso de la cosecha, por eso esto se aplica mucho en agricultura. Por ejemplo, en agricultura eso es por temporada, digamos. Entonces, cuando está todo muy bien, digamos, si el precio del café, no sé, está súper arriba y le viene genial a los empleados, pero el precio también se puede ir al piso, uno no sabe. Entonces hay muchas fluctuaciones y a los empleados en general eso de las fluctuaciones no les gusta mucho que digamos. Por ejemplo, o sea, un año le pueden pagar, qué sé yo, a 100 pesos la pieza y el año que viene, porque el precio está por el piso, le pagan 50. Entonces dicen, hey, ¿qué pasó si el año pasado usted me estaba pagando 100? Bueno, pues ya no estamos el año pasado. Entonces eso no es tan fácil, genera fluctuaciones, genera conflictos, no es tan sencillo. También es un tema de problema en equipo, por eso hay veces que hay que plantearlo bien, digamos. Claro, o sea, porque hay mucho trabajo que es en equipo, no es individual. Entonces, perfectamente, alguien, cuando hay mucho trabajo en equipo y una persona está trabajando por pieza, dice, no, yo me voy a ocupar de que yo produzca un montón y me importa nada de qué pase con mis colegas. Y eso no es tan bueno, digamos. Uno quiere que la gente colabore entre ellas. Entonces no es, en ese escenario donde el trabajo en equipo es súper relevante, este esquema no es tan bueno. Hay que cambiarlo por otros esquemas. Y otro gran problema es que la gente puede buscar cantidad en vez de calidad. Y ese por eso el ejemplo del campo también es tan bueno. Se instruye, y yo sé que en el campo pasa mucho, se instruye mucho a los trabajadores para que no solamente busquen cantidad, sino calidad. Entonces le dicen, para que por ejemplo, el grano de arroz, de, de café sea de calidad, tiene que tener determinado color, tiene que tener determinadas características, o sea, no como que todo le da igual. ¿Okay? Entonces después normalmente lo pasan a eso por unas máquinas y dicen, no, de todo lo que usted recolectó, esto es lo que sirve. ¿Okay? Entonces no es tan automático, que es precisamente tratando de buscar además de todo, calidad. Y también lo pueden pensar por el lado de prendas. O sea, claro, se alegaron un montón de prendas, pero una de esas está toda cosida mal, la tela no es la que es, o sea, hay unos controles de calidad que sí también son importantes. Entonces, después está el tema de las comisiones, por ejemplo. Entonces ahí aparecen los agentes inmobiliarios, agentes de seguro, corredores de bolsa, personal de venta, los autores, digamos, de los libros, productores de película, actores. O sea, este es un esquema que funciona así. O sea, yo doy un ejemplo de los tantos que existen. Pero hay un montón, digamos. Entonces los agentes inmobiliarios, por ejemplo, es un gran ejemplo, digamos, que los agentes inmobiliarios se llevan una comisión que típicamente es como entre 1 y 3% creo que de la venta. Eso es significativo, eso es platita, digamos, de una venta. Está los agentes de seguro, entonces los agentes de seguro siempre están tratando de venderle seguro a uno, porque por cada venta de seguro se llevan una comisión. O sea, eso no es casualidad. Están los corredores de bolsa, entonces, bueno, ahí están los que se quieren meter en la bolsa, que ese trabajo sí que es un trabajo estresante, pero bueno, la psicología da para mucha gente. Hay gente que se quiere meter de corredor de bolsa, que sí, que eso, entonces obviamente cuando las cosas van para arriba, todo va fantástico, el tema con las cosas van para abajo. Y ahí ahí no va tan bien las cosas. Lo que yo le decía, el ejemplo de ventas, el tema de los autores, entonces muchos autores, por cada libro que se vende, digamos, le dan una comisión al autor, eso también está bastante bien. El productor de películas y actores, eso pasa mucho en el cine y es súper interesante cómo funciona. Básicamente, especialmente los actores importantes, no cualquier actor, normalmente piden ponen en el contrato, obviamente, que hay una fracción especialmente eso se estilaba mucho cuando la cosa estaba en el cine nomás. Entonces, de todas las ventas del cine de la película, yo me llevo una tajada de eso. Entonces, normalmente eso es dependiendo del actor, como que va como desde el 1, creo que hasta el 5% del total de las ventas en el cine. Eso es plata.
De hecho, hay un caso famoso, que se volvió famoso hace un par de años, cuando Disney lanzó la plataforma online y sacó una película que salió tanto en el cine como en la plataforma al mismo tiempo. Entonces la actriz principal de la película demandó a Disney y le ganó, diciendo que eso no estaba bien, que en el contrato decía que a ella le iban a pagar solamente por el cine y no por lo que se veía en plataforma. Entonces le estaban dañando a ella sus ingresos. Y le ganó. O sea, entonces ahora los actores y también los productores, porque los productores también hacen eso. Los productores son los que ponen la plata para la película. ¿Okay? Por eso son los famosos productores. Los productores también hacen eso. Dicen, yo voy a poner plata para la película, pero cuando la película salga, yo me llevo una tajada de las ¿cómo se llama? De las ventas. Entonces los productores hacen lo mismo. Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo es que ellos están replanteando estos contratos. Entonces, lo que están haciendo es que cuando ustedes ven las películas en las plataformas, los actores y productores se llevan una tajada por cada vista de la película. Eso está bueno, ¿no? Eso es una forma de replantear la cosa. Porque claro, la gente ya ahora ya lo ve mucho por plataforma más que en el cine, mucho más que en el cine. Entonces hay que replantear estos esquemas. Entonces son muy eficientes cuando el esfuerzo y las horas de trabajo son difíciles de controlar. Son súper eficientes. Y típicamente suelen ayudar mucho en el tema principal a gente. Entonces es un esquema muy bueno, el tema de comisiones. Bien, ese pago por desempeño, entonces. Normalmente comisiones funcionan muy bien. Muy bien. Ahora bien, está el tema de las promociones. Hablemos un poquito del tema de las promociones. Típicamente, los empleados, yo incluido, hay muchos, trabajamos por un salario fijo. La mayoría, la gran mayoría trabajamos por un salario fijo. No tenemos estas cosas, un salario fijo. ¿Por qué eso puede tener sentido? O sea, porque son esas cosas que es como, bueno, ¿por qué en vez de tanta comisión y todas esas cosas, o pago por pieza, hay mucho salario fijo entre empleados y empleadores? Y eso, hay gente que está ganándose un salario fijo durante, un montón de tiempo. Y un empleador no despide a su empleado y el empleado sigue trabajando para ese empleado. O sea, ¿por qué? Eso sí es negocio, básicamente, porque si al final, esa es la intuición, digamos, si al final ocurre tanto en la realidad, por algo debe ser. Y pues debe ser porque funcione. Bueno, principalmente a los empleados le da previsibilidad. O sea, la mayoría de la gente es aversa al riesgo. Hay gente que es amante del riesgo, pero la mayoría es aversa. Entonces le gusta saber cuánto va a ganar mañana. Y si eso que gana mañana es muy parecido a lo que gana hoy, la gente sí pondera mucho eso. Entonces, a veces prefiero ganar menos, por estar seguro que gane eso, a ganar más, pero ese más es tin. O sea, entonces, bueno, eso es cuestión de gustos. Y además a los empleadores les puede resultar útil porque muchos empleados los necesitan independientemente del nivel de actividad. Por ejemplo, contadores, abogados, administradores, mercadeo. Todo eso que hace estar al interior de una empresa, la empresa los necesita igual. O sea, especialmente empresas de tamaño medio o grande. O sea, igual se necesitan abogados, igual se necesitan contadores, administradores, porque la empresa tiene que seguir marchando. Claro, en cambio, vendedores, digamos, en la base, se pueden necesitar más o menos, pero contadores siempre se van a necesitar. O sea, porque hay que llevar las cuentas. Y es muy costoso tratar de ofrecerles contratos a ellos que fluctúen mucho. O sea, no es que no exista, ¿no? O sea, no es que, porque hay evidencia hoy en día que está emergiendo, de que hay veces cuando las cosas están muy mal, que hay veces que los empleados sí están dispuestos a recibir un salario menor. Pero la empresa tiene que estar muy mal, digamos. ¿Por qué? Porque si no, los empleados se arriesgan a perder el empleo. Entonces, a veces hay negociaciones de menos salarios. Pero se trata al menos de que no fluctúen. O sea, no es como, hay mayores ventas, les vamos a pagar más, hay menores ventas, les vamos a pagar menos. O sea, la gente típicamente no le gusta eso. Típicamente. Obviamente pueden tener problemas, digamos, obviamente. ¿Por qué? Porque básicamente podemos tener esta combinación, esto no es de salario no beneficio no salarial de salario, sino esto es lo que se le ofrece a la persona
y la cantidad de trabajo, viéndolo para allá, que la persona ofrece. Entonces la persona en el óptimo debería estar acá. Pero lo que yo les decía, perfectamente la persona puede tratar de tener más ocio y alcanza mayores niveles de salario. ¿Mm? O sea, ese es el problema inicial que habíamos hablado al inicio. Entonces tiene dos posibilidades, puede tener este salario por hora o pagarle una sola vez al año. ¿No? Esto es como que, o sea, esto sería el caso extremo en donde me pagaran a mí por el día trabajado. Podría ser. Y si no trabajo no me pagan. Ok. O me dan un salario fijo, que vendría a ser este. Entonces yo, por ejemplo, o cualquier empleado, tiene la opción de trabajar acá o trabajar acá. O sea, no hacer nada. Entonces, bajo este esquema, se supone que el trabajador trabajaría estas horas. Bajo este esquema, en cambio, la persona puede trabajar o esta hora o esta hora. O sea, acá no está trabajando, básicamente. Esto es trabajo cero. Entonces, es el riesgo que corre un empleador, que el trabajador trabaje muchas menos horas de lo que está acordado. Entonces, eso viéndolo como un tema analítico. Entonces, siempre tiene incentivo a ofrecer menos horas con un salario fijo. Entonces, pero obviamente estamos suponiendo que el empleador no es capaz de observar perfectamente la cantidad de horas que el trabajador ofrece. Y eso puede ser, ¿no? O sea, no es que el rector de la universidad está viendo que yo trabaje, o sea, no te hace un monitoreamiento perfecto ni de mí ni de todos los empleados que trabajan en la universidad. Pero así pasa en muchos otros lugares. No pueden saber exactamente cuánto trabaja la gente. Las empresas han buscado formas, ¿no?, de tratar de hacerlo eso en forma moderna, pero son formas que no están gustando mucho. Por ejemplo, Amazon pone cámara en todos lados, le pone casi que hace un GPS a uno, y uno ahí tiene que cumplir con ciertas cuotas muy estrictas. Y eso no está gustando mucho, por eso está surgiendo bastante un movimiento sindical fuerte en Amazon, precisamente producto de eso, porque sienten que ya es como un abuso. O sea, pero está buscando, pero yo entiendo el lado de Amazon. El Amazon está tratando de supervisar de forma tal que la gente trabaje lo que dice que va a trabajar. Complicado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a este problema? Los veamos. Una de las soluciones que acababa de mencionar, ahora simplemente lo estamos poniendo un poco más, expandiéndolo un poco más, es las promociones. O sea, la idea es básicamente que las mejores oportunidades laborales al interior de la empresa están reservadas solamente para los mejores trabajadores. O sea, para los trabajadores que más se destacan. Entonces, si ese es el caso, entonces los trabajadores, la idea es que solamente, que se van a esforzar mucho más para alcanzar la promoción. Para alcanzar la promoción. Eso tiene sentido, tiene bastante sentido. De que es una forma de alinear, digamos, a los trabajadores para eso. Lo otro, lo que yo les decía, las famosas bonificaciones. Esa hace pago adicional al salario que esté condicionado al desempeño de la persona o de la firma. Eso también está bueno. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para que los que también no saben, bueno, por lo menos en la Facultad de Ciencias Económicas, una cosa que se les da, no solamente está la famosa promoción, ese es un escalón que viene más adelante, pero una cosa de corto plazo que le dan a los profesores es una plata extra, una bonificación por la publicación que logra. ¿Okay? Si uno logra una publicación, a uno le pagan. Y obviamente, si esa publicación es un journal que está súper bien rankeado, la bonificación es mayor. Entonces, también eso es una forma de que uno se esfuerce, de que uno publique y que publique bien. ¿Okay? Entonces, pero claro, lo que hace la universidad, y eso es estratégico, no le paga hoy a uno. No es que uno publica y le pagan hoy, le pagan el año que viene. No, o sea, eso entonces es estratégico, digamos. Uno como economista entiende esas estrategias, otros lo pueden ver con malos ojos, uno como economista lo entiende. Entonces, no, claro, o sea, lo que están haciendo es haciendo que me esfuerce este año y pagándome el año que viene, en función del esfuerzo de este año. Es un pago diferido. Está bien. No. Claro. No, y si uno se va en el medio, no. Esa es otra. ¿Para qué? ¿Cuál es el incentivo a ese? Que uno se quede.
para que uno se quede. Claro. O sea, son todos incentivos. Son todos incentivos para que uno... Lo mismo que el subsidio a la educación. También son incentivos a que uno se quede. Claro. Incentivo, incentivo, incentivos. Entonces, la idea es lograr un esfuerzo extra de los trabajadores, ¿ok? Y eso tiene una enorme ventaja desde el lado también del empleador, porque eso es solamente un pago temporal, en vez de un pago permanente. Entonces, en el mediano o largo plazo también es buena estrategia. Porque uno dice, yo le voy a pagar un extra esta vez, porque usted se esforzó mucho, pero no es un aumento salarial permanente. Entonces, eso también es una buena estrategia. Entonces, fíjense que eso también es óptimo, también en el caso, por ejemplo, que yo le decía de las ventas, que es el clásico. Entonces, sí, claro que le sale más caro, digamos, al empleador, digamos, pagarle una bonificación por la venta, pero eso le viene perfecto porque dice, bueno, pero es una bonificación que la persona recibe solamente si logró vender. Si no vende, esa bonificación no existe. Entonces, no es un aumento salarial permanente, entonces sí sirve. Entonces, obviamente, la clave acá, y a veces eso no es tan fácil en muchos escenarios, es que haya un buen superior, un buen supervisor de eso. Porque alguien tiene que estar evaluando el desempeño. O sea, alguien tiene que ver el desempeño, alguien tiene que ver que las cosas se están haciendo bien. Entonces, y obviamente funciona muy bien cuando las mediciones de desempeño son claras para empleado y empleador. Entonces, por ejemplo, publica un paper, es muy claro, digamos. O sea, yo entiendo perfectamente qué significa publica un paper y el empleador sabe qué es publicar. O sea, los dos entendemos que eso es un desempeño, una medida de desempeño que yo publique. Pero, por ejemplo, que sirve entonces mucho en academia, pero también mucho en deportes. La gente que le gusta seguir deportes sabe que los jugadores, cuando son contratados por cualquier club, así sea de fútbol, de básquet, de lo que sea, se les ponen unas claras medidas de desempeño. Se supone que usted tiene que lograr estos objetivos, digamos, o sea, para que cumpla usted con el contrato. Y obviamente, si nos vamos más allá, si usted tiene un desempeño excepcional, también se le va a pagar más. Entonces, eso lo saben los jugadores perfectamente. Entonces, un arquero que ataja más pelotas, se le paga más. Un goleador que hace más goles, se le paga más. Entonces, pero eso, de nuevo, es una medida de desempeño muy clara. Hacer goles, atajar la pelota, es muy claro, digamos. Entonces, tiene que ser muy claro cuál es la medida de desempeño y que sea muy fácil no, pero que sea muy clara también para el superior. Y obviamente hacer un gol, creo que queda muy registrado el gol, digamos, o sea, como claro que se hizo el gol o no se hizo el gol, o se ganó el partido o no se ganó el partido, o sea, no es difícil de ver, ¿okay? En otro caso, obviamente, es debatible sobre si funciona o no funciona. Por ejemplo, es muy debatido, por ejemplo, si las propinas resuelven el problema del principal agente. Eso es hiper debatido. Hay argumentos a favor o en contra sobre si las propinas sirven o no sirven. De hecho, es raro, digamos. O sea, en Estados Unidos especialmente es hiper debatido. Se ha vuelto cada vez más debatido porque ya se está saliendo de control. Ya a uno le ponen propinas como del 20%, 25%, 30%, y uno dice, pero a ver, yo no siento que haya recibido un servicio muy, o sea, tanto mejor como para que tenga que pagar un 30% adicional, digamos, sobre la cuenta. Entonces hay sus debates al respecto. De hecho, el otro día hice una compra online, eso me llamó mucho la atención, online. O sea, yo hice la compra, yo elegí el producto y al final me estaban queriendo cobrar propina. Y yo como, pero si yo hice todo, o sea, ¿cuál propina? Entonces es raro, digamos, o sea, es raro. Entonces, hay mecanismos de incentivos que es como que uno no está del todo seguro si funciona o no. Entonces, obviamente, dentro de las bonificaciones, hay unas que son personales y hay otras que son de equipo. Eso también se usa mucho en las empresas. Que le dicen al equipo, si usted de equipo, unidad, o sea, lo pueden ver al interior de la empresa como no es solamente trabajan individuos, trabajan equipos. Y en los equipos se dividen las tareas. Entonces la idea es que cuando hay incentivos, cuando las bonificaciones personales generan incentivos perversos, es mejor dar una bonificación por equipo. Y a ver, creo que con los economistas eso lo tenemos claro.
de que hay veces que si la bonificación es personal, es para el individuo, bueno, hay veces que hay, y no por equipo, puede generar incentivos perversos a sabotear al compañero de trabajo para que uno consiga la bonificación y no el otro. En esos escenarios, las empresas lo que hacen es, ok, no, le vamos a pagar al equipo. Si el equipo logra estos objetivos, le pagamos a todo el equipo esta bonificación. Eso también tiene sentido. Entonces, por ejemplo, en el caso de los deportes, vuelve a ser un buen ejemplo. Entonces, el equipo tiene que ganar el partido. Entonces, a mí me da igual si ustedes hacen menos pases, más pases y demás. El equipo tiene que ganar. Si el equipo no gana, no hay bonificación. Eso tiene sentido. También la unidad de una empresa o toda una fábrica. Entonces, típicamente también a una fábrica, porque claro, puede ser una multinacional, que ha pensado una empresa muy grande, que tiene un montón de fábricas. Entonces, lo que se hace es a toda la fábrica se le dice, mire, si la fábrica logra estas metas, a todos los empleados de la fábrica se le va a pagar esta bonificación. Entonces, eso también tiene sentido. ¿Okay? Probablemente ya estamos pensando grande. Obviamente que siempre el gran problema de las bonificaciones en equipo, como toda cosa que hay en equipo con un montón de gente, está sujeto al problema del free ride. Y ustedes sí lo tienen que ver clarísimo a eso, o sea, porque por eso lo han hecho, no de acá en la universidad, lo han hecho desde la secundaria hasta el día que se mueran, digamos, o sea, trabajando, de que siempre hay alguno que no hace nada. Eso siempre pasa, o sea, en todos lados pasa. De que hay alguno que no hace nada y se lleva la bonificación igual. Entonces, yo por eso cuando me dicen, ay, profe, pero el otro no hace nada. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Ustedes son los que tienen que, ustedes presionar al otro para que trabaje. Yo no puedo obligarlo. Son ustedes los que tienen que obligar al otro a que trabaje, no yo. ¿Ok? Obviamente, entonces eso es algo muy posible cuando hay muchas personas. Entonces, por eso yo creo que esto no pasa demasiado en las fábricas, porque son demasiada gente. Entonces, obviamente, dependiendo qué tan grandes son los grupos, típicamente se va a optar por pagar personalmente en vez de equipo, o de equipo en vez de persona. Entonces, depende del caso. Otro esquema que se usa mucho en Estados Unidos, no sé qué tanto ocurra en las nuestras, especial, porque esto aplica mucho a empresas muy grandes, que es participación en ganancias. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? La firma reparte ganancias entre los empleados. Esa es otra forma. Entonces, la idea es que eso se usaba mucho en los 80, por ejemplo, en el sector automotor. Pero después desapareció. Pero ¿cuál es la idea? Digamos, o sea, la empresa automotriz le iba bien y obtenía muchas ganancias, entonces el empleado recibió un bono. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es muy sencilla, digamos. La idea es que si uno sabe, o sea, para que tiene que haber la conexión, esa es la parte que yo la veo difícil. Que el empleado tiene que ver, que dice, si yo trabajo más, la empresa gana más y más voy a ganar yo. Para que tiene que haber ese encadenamiento, o sea, pero esa es más o menos la intuición. De que diga, de esa forma el alineamiento es perfecto. Si se logra ese alineamiento de interés, está perfecto. Y obviamente sería en teoría una solución obvia. Me parece que si fuese tan obvia debería ocurrir mucho más. ¿Ok? Debería haber en todas las empresas, deberían decir, no, ni siquiera debería haber salarios. Deberían decirle, lo que vamos a hacer es, si la empresa gana plata, usted gana plata y punto. Digamos, casi todos son socios, básicamente. Pero en la práctica no funciona muy bien. ¿Ok? En la práctica no funciona muy bien. ¿Por qué no funciona muy bien? Bueno, porque está sujeto al problema del free rider. Obvio. O sea, si uno sabe que la empresa gana mucho más plata, incluso si yo me quedo en mi casa no haciendo nada, y bueno, probablemente que la gente no haga nada. Entonces hay un tema de free rider ahí fuerte. Y obviamente no es muy claro cómo el esfuerzo de cada trabajador, porque no todos los trabajadores no son todos iguales, son todos muy heterogéneos, aporta mayores ganancias. O sea, al trabajador, o sea, a ver, en una empresa trabaja un montón de gente, desde el empleado que está ahí al pie del cañón hasta el CEO.
O sea, en el medio hay un montón de gente. Entonces no es claro para cada trabajador en toda esa cadena que su esfuerzo de romperse el lomo vaya a traducirse en mayores ganancias. O sea, no es tan clara la conexión, no es tan clara. Entonces, otra que existe también es la famosa compensación de capital. Este es parecido al anterior. Básicamente lo que se hace es ofrecerle a los trabajadores acciones. Es de otro sistema. Entonces, eso es participación en acciones. Entonces, básicamente, el trabajador puede obtener mayores retornos sobre ese capital si el precio de ese capital, típicamente una acción, aumenta. Se ofrece mucho también en muchas empresas grandes en Estados Unidos. Uno es tenedor de acciones de la empresa. Para como nota de color, por ejemplo, yo sé que eso pasó. Pasó durante bastante tiempo y la gente estaba feliz con ese esquema. En el caso de Nokia. El tema es que Nokia después se fue al piso y medio que esa gente quedó en la lona. Entonces es un arma de doble filo, básicamente. A la gente le puede ir muy bien con ese esquema, o le puede ir muy mal. O sea, es el gran problema que tiene eso, porque es parecido a la participación en ganancia, digamos, ¿ok? Tienen la misma problema de Free Riders. Hay un montón de gente. Pero además, no solamente el problema de Free Rider, que yo también resaltaría de que está sujeto a fluctuaciones de bolsa. Y cualquier persona que sabe alguito de finanza sabe que hay veces que las fluctuaciones de bolsa a veces no tienen nada que ver con el esfuerzo del empleado. O sea, el esfuerzo del empleado a veces uno se rompió el lomo y igual la acción se va al piso. Porque la empresa se hizo alguna mala movida, o hay aversión al riesgo. Por ejemplo, yo sé que ahora las automotrices están en un lío, digamos, con todas estas tarifas de Trump. O sea, todas las acciones de las automotrices están yendo al piso. Y no tiene nada que ver con el esfuerzo del empleado. Nada. Entonces, tampoco funciona perfecto, no es el mejor sistema. Esto es bien interesante, el famoso pago de torneos. Pago de torneos es la mejor traducción que se me ocurrió. No me vayan a tomar la palabra como que eso es la forma de decirlo. La idea es pagar por desempeño relativo. Desempeño relativo. Suena un poco raro. Pero no es tan raro si ustedes se ponen a pensar en el caso de los deportes. En el caso de los deportes, por ejemplo, típicamente el que se saca el primer premio, el que sale en primer lugar, se llama el máximo premio. Eso pasa en todos los concursos y competencias deportivas. Y después el segundo se lleva el segundo premio y así sucesivamente. También puede pasar un esquema que se llama Winner Takes All, que es el que se saca el primer puesto, se lleva toda la plata y el resto no se saca nada. También pasa eso. Y eso suena un poco raro en términos laborales, pero no es tan raro. O sea, se puede pensar perfectamente que al interior de una empresa tienen que empezar de vuelta empresas grandes. Que básicamente eso es un sistema de desempeño relativo. Entonces, la persona que está más arriba tiene un desempeño relativo al resto de los empleados muy superior. Por eso es el que se tiene que llevar los mayores ingresos. Esa es más o menos la idea. La idea es que los participantes de una empresa, se puede ver como una empresa o como un torneo, aceptan que da toda esa desigualdad al interior de una empresa porque todos tienen la misma posibilidad de participar en el juego. O sea, la idea es ver una empresa, básicamente, como si fuera un torneo. O sea, esa es la idea. Entonces, la idea es que esto es, y puede pensar cualquier esquema, supongamos el que tenemos a mano. Supongan que todos los empleados de la Javeriana consideran que tienen la misma probabilidad de llegar a rector. ¿Okay? Suponiendo que el rector es el que más gana. Bueno, si todo el mundo piensa o considera que tiene la misma posibilidad de llegar a rector, entonces están dispuestos a aceptar que el rector gane más que uno. Entonces esa es más o menos la idea. Se usa también para muchas empresas grandes. Entonces dicen, si yo tengo la misma posibilidad de llegar a CEO de la empresa, entonces todos nos esforzamos un montón, porque el que más se esfuerce y el que más se destaque va a llegar a CEO y va a ganarse el premio mayor, que es el salario del CEO. Esa es más o menos la intuición. Entonces la idea es que no todas las firmas, pero algunas firmas, especialmente las grandes,
implícitamente, sin haberlo decidido de forma deliberada, están actuando así. Están actuando así. Entonces la idea es, por ejemplo, un CEO se le paga mucho más que su productividad. Por ejemplo, el caso de Elon Musk. Digamos, de hecho, ahora se está debatiendo mucho si la remuneración de Musk tiene sentido. Pero la idea es siempre, en el caso de los CEO, si eso realmente es un incentivo o no es un incentivo. La idea es que va a ser un incentivo para los demás empleados y los demás empleados lo ven así. Y es que incluso a los CEO, que ese es un extra que se le da, porque no solamente ganan un montón de plata, sino que está el tema del Golden Parachute. El Golden Parachute es que incluso si lo llegan a echar al CEO en medio de sus funciones, se le da una indemnización gigante, digamos. O sea, ese es el Golden Parachute. Entonces, son esos esquemas que voy a decir, pero loco, es un montón de plata. Bueno, pero la idea es que eso incentiva al resto. Si eso funciona, ¿no? Pero ¿qué tan importante es eso? Bastante. Tesla le pagan, es la compensación en 2023. En 2023 le pagaron 1.4 billones de dólares. Billion, eso no se traduce billion como nosotros lo entendemos, sino como, no son millones de millones, sino miles de millones, el billion. Entonces, 1.4 miles de millones de dólares le pagaron, solo en el 2023. O sea, son unas cifras así. Y esos son todos CEO de diferentes empresas. Entonces, obviamente la empresa fue Tesla. Pero este está, por ejemplo, estas son empresas todas de tecnología, casi todas son de tecnología. En cambio, a Alexander Karp, que yo no lo ubicaba, le pagaron 1.1 miles de millones de dólares en 2023. Son unas cifras increíbles. Entonces se darán cuenta que estos CEO ganan unas cantidades significativas. Y son personas, ¿no? Son con nombre y apellido. No estamos hablando de un grupo de personas o la empresa, no. Entonces, una persona que gana toda esa plata. O sea, entonces la idea es que todas estas empresas estarían bajo ese esquema. Hay debates al respecto si eso funciona así. No es del todo claro que realmente funciona así. O sea, porque básicamente lo que les digo, uno tiene que suponer, para que esto sea cierto, que todos en la empresa suponen que van a ser, tienen la posibilidad de llegar a CEO. Y puede pasar que en muchas empresas no todo el mundo piense eso. O sea, por ejemplo, si hay gente que son todas despedidos o hay muchos despidos, dicen, o sea, cuando estoy acá, la probabilidad de que me despidan es alta, no voy a llegar nunca a CEO. Además, lo que se hace para tratar de incentivar eso es que los CEO nunca están demasiado tiempo en su cargo. Normalmente. Podrían estar mucho tiempo también. Otros dicen que no es cierto, digamos, que se les esté pagando mucho más a su productividad, sino que efectivamente son súper productivos. Por eso, para que sepan, digamos, la remuneración de los CEO normalmente está decidida por una junta, un board de ejecutivos que deciden sobre la remuneración del CEO. Y ellos son los que evalúan sobre si vale la pena pagarle esa plata o no. Entonces, ahí hay ciertos argumentos que dicen, bueno, si el CEO no valiese eso, la Junta no decidiría pagarle eso, digamos. O sea, ¿por qué le va a pagar? Por más que sea importante el CEO, le pagaría mucho más que su productividad. No tendría mucho sentido. Pero quién sabe, es debatible. Otros dicen no, que en realidad son pagados en forma excesiva. O sea, muchos consideran que es excesivo lo que se les paga y que en realidad lo que se debería hacer es distribuir ese extra a los tenedores de acciones. Sí, podría ser, digamos. El tema fundamental, bueno, eso es el argumento típicamente de los accionistas, obvio, o sea, sindicatos y obviamente políticos. Luego los sindicatos políticos obviamente siempre salen a usar seguramente a los CEO como punching ball. El tema es que es excesivo. No tengo idea. O sea, para eso existen juntas y demás, que supongo que ellos debatirán que es excesivo. O sea, pero desde afuera de la empresa,
Es complicado decidir qué es excesivo. O sea, yo no tengo idea. O sea, para mí es una pelota de plata esto. Pero una de esas para los de la junta de Tesla, dicen, no, normal. No tengo idea. Por ejemplo, alguien que está ganando, supongan, 89 millones de dólares. Bueno, una de esas es una remuneración justa. No tengo idea. O sea, habría que ver. Pero para eso todas estas empresas tienen juntas. Y la junta decide. Entonces no sé qué es excesivo. ¿Para qué será excesivo? No tengo idea. Ahora veamos. Estamos bien de tiempo. Los famosos salarios de eficiencia, que creo que te lo mencioné en la primera clase. El famoso salario de eficiencia, primera o segunda clase. Los famosos salarios de eficiencia. La idea es que los pagos por desempeño que acabamos de ver, acabamos de decir que se basan en que uno sea capaz de medir desempeño. Ya que es muchos escenarios que acabamos de hablarlos, en donde uno puede medir desempeño. ¿Qué pasa si es muy difícil o muy costoso medir desempeño? Porque, por ejemplo, podemos supervisar a los empleados, obviamente. Para eso existen los mandos medios, pero incluso en ese caso puede ser muy caro, por ejemplo. En el caso de la seguridad, una línea de producción o incluso educación, por ejemplo, seguridad es el clásico ejemplo. Seguridad, por ejemplo, de un conjunto y demás. Por ejemplo, por eso, seguridad es un servicio bien complicado también por eso. Porque ¿quién supervisa a los que supervisan? ¿Quién supervisa a los que supervisan a los que supervisan? ¿Y quién supervisa a los que supervisan a los que supervisan a los que supervisan? O sea, seguridad es el clásico ejemplo. O sea, ¿quién controla a la policía? ¿Y quién controla a la policía? ¿Quién controla a los que controlan a la policía? Y así sucesivamente, digamos. O sea, todos esos son problemas complicados. También está una línea de producción. Una línea de producción, imagínense un supervisor que tenga que andar fijándose en una línea de producción que el que está en la parte A haya hecho bien su trabajo, el que haya estado en el B haya hecho bien su trabajo, el que está en la parte C haya hecho bien su trabajo. O sea, sería infinito, digamos. ¿Y quién supervisa al que está supervisando a ellos? O sea, se vuelve infinito también. También está el caso de educación, que las universidades o incluso las escuelas y las secundarias, es complicado ocuparse que el profesor haga su trabajo. O sea, eso no es sencillo, porque hay muchos profesores y no es fácil para los directores de las escuelas, de las universidades, andar haciendo que los docentes hagan su trabajo y lo hagan bien. A veces eso no es tan fácil. Entonces hay muchos ejemplos, digamos, donde no es sencilla la supervisión. Entonces, ¿qué hacer si la supervisión es muy costosa y la producción individual? Porque, por ejemplo, docencia también es un buen ejemplo. ¿Cómo uno mide docencia? O sea, porque yo puedo venir acá a la clase y poderme sentarme y mirar el techo, digamos. O sea, ustedes saben claramente que no estoy dando la clase, pero ¿cómo se mide eso? O sea, no tienen mucha forma de medirlo. Entonces, una solución que se les ocurrió a los economistas, creo, es los famosos salarios de eficiencia. Vamos a ver cuál es la idea de los salarios de eficiencia. Entonces, la idea es que es un salario que minimiza el costo salarial se dice, por unidad de trabajo efectivamente empleada. O sea, básicamente es como pagarle extra al trabajador. O sea, es como, yo sé que si yo le pago 10, es muy probable que usted no se esfuerce. Le voy a ofrecer mucho más de 10, cosa de que usted se esfuerce lo que yo quiero que se esfuerce y yo no tenga que incurrir en costos de supervisión. Esa es más o menos la intuición. ¿Ok? Entonces, la idea es que hay heterogeneidad en el trabajo y productividad. Y que la productividad de cada trabajador depende del salario que se le ofrezca. Esa es más o menos la idea. Entonces, hay muchos incentivos a no trabajar, básicamente, porque hay mucha heterogeneidad entre trabajadores. O sea, porque estamos suponiendo que estamos rompiendo el supuesto de homogeneidad entre trabajadores. Entonces, estamos suponiendo que los trabajadores son muy heterogéneos y que solamente si se les paga mucho van a estar dispuestos a trabajar mucho. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces la idea es que solamente aparece si los trabajadores quieren ofrecer mucho menos trabajo y la supervisión es muy costosa. Se ofrece un salario mucho mayor al de equilibrio para incentivar un mayor esfuerzo. Esa es la idea. Entonces,
¿Por qué eso más tiene cierta lógica? Porque bajo esa lógica, entonces el trabajo se vuelve, el empleo se vuelve muy valorado por el trabajador. Tiene menos incentivo a renunciar y mayor miedo a ser encontrado ofreciendo menos trabajo. Entonces la idea es que en un contexto normal de eficiencia de mercados competitivos, en una vez el trabajo me paga 1.000, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo. Pero gracias a los salarios de eficiencia, ahora el trabajo vale 2.000. Entonces yo sé que si pierdo este trabajo, voy a encontrar un trabajo, pero solamente de 1.000, no de 2.000. Entonces hay un incentivo ahí a, no, me toca esforzarme mucho. ¿Por qué? Porque si no, o sea, ese trabajo yo lo pierdo y no voy a volver a conseguir un trabajo de 2.000. Esa es la idea de salarios de eficiencia. Otro resultado es que al mantenerse en el empleo en la misma empresa, los trabajadores se vuelven más productivos. Entonces es un esquema de incentivo. Vamos a verlo. El problema que tiene con salarios de eficiencia es que hay mucha más probabilidad de desempleo en el mercado. Veamos por qué. Porque la idea es que en un mercado competitivo, este es un mercado competitivo y supongamos que el equilibrio competitivo se ve en el punto A. Esa es la idea. Pero lo que puede hacer la empresa, no estoy aprendiendo de toda la matemática, simplemente con este grafiquito, esta es la oferta de trabajo. Entonces, lo que pueden hacer las empresas perfectamente es tratar de ofrecer más. Y las empresas, dadas estas imperfecciones que les digo de la supervisión y todo esto, las empresas pueden decir, o la empresa, porque puede ser una, digamos, puede ser una que diga, no, lo que nos toca hacer para que la gente se esfuerce y minimizar los costos de supervisión, no tener que incurrir en eso, es ofrecer mucho más. Podemos tratar de ofrecer en vez de W1, W2. Si volvemos W1, pagamos esto, pero vamos a seguir contratando a la misma cantidad de empleados. Esa es la clave. O sea, a la misma cantidad de gente que tenemos en la empresa le vamos a pagar mucho más. O sea, no vamos a aumentar la cantidad de puestos de trabajo. No vamos a hacer eso. Vamos a pagarles mucho más. O sea, vamos a subir la demanda de trabajo, pero vamos a mantener la cantidad de gente contratada constante. Porque queremos que esa gente, tenemos la misma gente, pero hacer que esa misma gente trabaje más. Eso es lo que se está buscando. Con el mayor empleo. Si se hace eso, entonces se paga en el punto B. Pero lo que termina generando eso, por eso es una teoría un poco peculiar, básicamente si usted está pagando eso, entonces la gente en realidad quiere trabajar, hay una cantidad Q2 que quiere trabajar ese salario, porque esta sigue siendo la misma oferta de trabajo. Pero las empresas no expanden las ofertas de trabajo, se quedan en Q1. Entonces lo que se termina generando es un exceso, digamos, o sea, un exceso de oferta de trabajo. Hay un montón de gente que quiere trabajar, más gente que quiere trabajar ese salario, pero no lo va a encontrar porque las empresas no lo ofrecen. Porque no les interesa. Lo que quieren es que la gente se quede en la empresa trabajando más. Es un esquema interesante. Entonces el salario de equilibrio cambia, los empleadores saben que pueden aumentar el esfuerzo de los trabajadores ofreciendo más, entonces la idea es que eso reduce los costos para la empresa porque no tienen que supervisar tanto. Pero se sigue contratando a la misma cantidad de gente. Entonces el problema que va a generar, obviamente dada toda la lógica que estamos hablando, es que se va a generar desempleo en el mercado. Es una de las razones por las que uno puede pensar, vamos a hablarlo al final de la clase, al final no sé, vamos a ver, porque ya no tenemos tantas clases ya en el semestre. Vamos a ver si me da el tiempo para hablar sobre desempleo, porque hay varias teorías respecto a por qué existe desempleo. Una de las razones puede ser esto, de que básicamente los empleadores buscando minimizar los costos de supervisión, y tratando de que la gente se esfuerce mucho, ofrezca salarios muy altos, ¿okay? A los que deberían haber en el mercado. ¿Okay? Y obviamente también les sirve a los empleadores, porque los empleados tienen incentivos a esforzarse y no querer renunciar. Obvio, digamos, porque si saben que si renuncian van a acceder a este tipo de trabajos, entonces en una de esas no se quieren arriesgar. No se quieren arriesgar. Obviamente tiene sus críticas. Es una teoría que tiene sus críticas. Nada de lo que yo les digo en toda la clase, todo el semestre, está exento de críticas. Todo está sujeto a críticas, todo. ¿Okay? Porque dicen, a ver,
Se puede usar cualquiera de los esquemas de incentivo que hagamos está hablando. O sea, ¿por qué vamos a usar salarios de eficiencia? Es medio raro. No, ustedes existen todos estos mecanismos que acabamos de estar hablando en vez de salarios de eficiencia y los pagos por incentivo, ninguno de ellos tiene por qué generar desempleo. ¿Ok? Entonces, todos los esquemas de pago de incentivo hace que la gente se esfuerce más y no tiene por qué generar desempleo en el mercado de trabajo. O sea, entonces, le dicen eso, salario de eficiencia. Además, lo otro que se puede hacer es simplemente poner una penalidad. O sea, y hay muchos modelos que introducen eso. Simplemente dicen, algo muy simple que se puede hacer, es decirle no. Porque, por ejemplo, no hace falta, y eso está bueno, está bien pensado, no hace falta penalizar a todas las personas todo el tiempo. Piensen, por ejemplo, en las cosas de tráfico. En las cosas de tráfico no hace falta estar detrás de todos los conductores todo el tiempo. Con que aleatoriamente se penalice a algunas personas por romper las reglas, en este caso sería romper las reglas es no trabajar o trabajar menos de lo acordado, simplemente se lo sanciona a la persona y listo. Si las personas ya incluso con eso interiorizan de que hay una probabilidad, o sea, uno no sabe si lo van a atrapar, pero con que haya una probabilidad mayor de cero que a uno lo atrapen, uno ya interioriza eso y se esfuerza más. Y eso es mucho más costo eficiente. ¿Okay? Otro es lo que yo le acabo de decir, el pago a futuro, al que estamos sometidos nosotros. Entonces le dicen, si usted hace un buen trabajo, a futuro yo le voy a pagar. Es el caso que yo le acabo de decir, digamos, que yo publico hoy, este año, pero el pago viene el año que viene. Entonces es como una forma de, acá hay un pago de incentivo, pero viene después. Entonces eso genera más productividad y hace que la gente se mantenga en el empleo. Entonces está bien, son formas. Todo eso puede resolver el problema del principal agente y son mucho más costo efectivo que un salario de eficiencia. Entonces, salario de eficiencia es una teoría, pero ha habido críticas y yo más o menos las creo a estas otras. Pues yo digo, eso de que se les pague mucho más solo para mantenerlos, puede ser, digamos, tiene alguna racionalidad, pero creo que las otras tienen un poco más de, como diría en inglés, bite, son más binding, más vendibles. ¿Ok? Entonces, pero ténganlo ahí en cuenta para cuando en algún momento les hablen de salarios de eficiencia. Se trata de eso, de pagar mucho más para que en teoría la gente se esfuerce más. ¿Qué tan real es eso en la práctica? No tengo idea. Las otras cosas sí me parecen más reales, a mí también. Porque los pagos por incentivo uno los ve muy fácil. O sea, en todo, hay mucho esquema de pago por incentivo. Pero ténganlo ahí en el radar, a los salarios de eficiencia, para que los conozcan. No es la super teoría, pero es para que lo tengan ahí en el radar. Listo, con eso llegamos hasta ahí por hoy. Entonces, por favor, recuerden, vayan trabajando para la presentación de la semana que viene. Lunes y miércoles de la semana que viene, presentaciones. ¿Okay? Quienes quieran presentar primero, segundo, tercero, vayan avisando. Y no se me duerman. Espero que ya estén trabajando y recuerden que después de esa entrega tienen como un mes para entregar el trabajo. ¿Okay? Entero. Entonces, a no dormirse.